Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a José Nava, a Roberto Aldas y a Nemen Holz por volverse parte de esta familia de renacuajos. El poder de la nave minera. Entramos en el sistema estelar con unas pocas naves como máximo, ni siquiera nuestra fuerza normal. Estábamos completamente encubiertos, tratando de permanecer en silencio, y todas las naves estaban en completo silencio. Esta era una incursión silenciosa. Tratábamos de asegurar los restos de una nave de guerra humana para poder estudiarla. La especie había estado en la conciencia galáctica solo por unos pocos años, al menos en su escala de tiempo. Y en ese poco tiempo habían sacudido por completo la galaxia y queríamos saber por qué. Así que escaneamos el sistema e instantáneamente notamos que nuestra información estaba equivocada. Había una pequeña nave minera y una pequeña estación orbitando una luna estéril. Eso era todo. Era del tamaño de una fragata. Era pequeño, pero claramente un buque minero desarmado. Nos movimos para examinarlo con más detalle, y mis ingenieros prácticamente estaban salivando al ver la cosa. Traté de preguntarme por qué. Parecía más que un poco primitivo. Era una forma rectangular, cuboide, larga y delgada con motores de cohete en la parte posterior. Taladros mineros de alta resistencia con un extraño brillo azul y una única cabina de vidrio. Nunca los había visto antes. Extrañas cosas circulares, con tres cabezas, con grandes dientes que giraban en direcciones contrarrotatorias a la vez. Mis ingenieros echaron un vistazo a las lecturas y se les hizo agua la boca al verlo. Algunos incluso se golpearon la cabeza contra las consolas gritando: ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros? O algo similar. Me pregunté por qué estaban tan jubilosos al verlo, y tuve la oportunidad de ver por qué. Se dirigió hacia un gran asteroide rico en hierro y se detuvo cerca de su superficie. Presionó con cuidado sus cuatro grandes cabezas de perforación contra la roca, y como un cuchillo atravesando el agua, la roca comenzó a desintegrarse en diminutas partículas de polvo rico en minerales. Los ingenieros estaban fuera de sí de felicidad mientras observaban cómo hacía su magia. Los taladros mismos tenían grandes tubos en el medio, justo detrás de ellos, que bombeaban el polvo de roca a través de tuberías hacia dos grandes contenedores de carga colocados en la parte trasera, justo delante de los motores. Masticó la enorme roca y desapareció en su interior como un gusano en una fruta. Nos sentamos en silencio, realizando los pocos escaneos que pudimos. Estaba girando dentro del asteroide, excavándolo y ahuecándolo. Luego salió de la roca por el otro lado, más lento y más pesado. Una vez más, los ingenieros casi se orinaron mientras escaneaban. Finalmente, me harté de tanto arrullo y pregunté por qué. Los ingenieros me dijeron que, debido a la baja gravedad de nuestro mundo natal, era más fácil usar láseres o, en el caso de nuestros antepasados primitivos, sierras de piedra y bloques de corte para extraer un pequeño bloque de material sólido de una superficie o un depósito mineral, y luego llevarlo todo a una refinería o fundición. Estos humanos, que provenían de un mundo de alta gravedad, no tenían ese lujo, y por lo tanto tenían que triturar o destruir rocas y transportarlas a otro lugar para procesarlas. Pero esto era mucho más impresionante, mucho más avanzado. Estaban haciendo exploraciones más arriesgadas, pero pudieron decirme que la nave tenía su propio sistema de clasificación y refinación, al menos hasta cierto punto, integrado en su casco. Las tuberías y los sensores se aseguraban de que, como se trataba de polvo de partículas finas, un mecanismo de filtración oculto lo clasificara todo, y un contenedor de carga contenía polvo de desecho expulsado de la roca y el otro solo tenía polvo puro rico en hierro. Ahora entendí por qué esta cosa estaba haciendo que mis ingenieros salivaran como si estuvieran mirando un plato de costillas de ternera. Se giró para mirar al asteroide y soltó una especie de pequeño dispositivo que se deslizó en el agujero que acababa de hacer, una bomba de gravedad de algún tipo, como descubrimos rápidamente, mientras el asteroide se rompía en pedazos y luego se encogía hasta convertirse en una bola dura de una décima parte de su tamaño anterior. La nave avanzó y sus taladros
redujeron lo poco que quedaba de la roca en sus bahías de carga. Los ingenieros volvieron a salivar mientras lo examinaban. Regresó a la estación y un poderoso mecanismo de bomba de algún tipo llenó los contenedores de carga con agua de algún tipo. Un extraño mecanismo en el interior, como una máquina de ropa u otro mecanismo similar, lavaba el mineral de la impureza y lo depositaba todo en el almacenamiento. El material, ahora más fácil de mover gracias al líquido mezclado, se bombeaba a partes de la estación a través de tuberías y cintas transportadoras, y luego a refinerías o pequeñas fundiciones contenidas. Aquí se procesaba de manera lenta pero precisa en lingotes de metal, y los lingotes mismos eran comprimidos por otros mecanismos, refinados en acero o simplemente enviados para ser colocados en pallets para su envío o su uso. Finalmente, cuando la máquina perforadora regresó al siguiente asteroide, algo le ocurrió a la estación. Un mecanismo como una garra gigantesca apareció de un lado, desplegándose como los brazos de un dique seco. Miles de extraños apéndices mecánicos flexibles aparecieron del hangar más grande de la estación, y pieza por pieza, componente por componente, una nave entera, una nave de clase crucero, se materializó frente a nosotros, componente por componente, de atrás hacia adelante. Todos nos quedamos asombrados cuando esta nave, el doble del tamaño del buque minero, apareció de repente frente a nosotros. Fue como un sueño hipnótico ver cómo se desarrollaba todo esto. Miles de extraños apéndices, cada uno con un extremo diferente, trabajando en perfecta unión concertada para agarrar un componente y luego sujetarlo mientras otro apéndice usaba su herramienta diferente para atornillar un perno o soldar una placa. El proceso continuó a medida que pieza por pieza cada parte se colocaba en su lugar, desde la punta de las toberas de sus motores hasta el extremo delantero de su puente de vidrio. También se veía elegante, bordes curvos, patrones circulares y bordes redondeados. Luego, una vez que parecía que estaba completo, se desplegó un conjunto completamente diferente de brazos mecánicos, con los dos grandes agarrando la nave para mantenerla en su lugar. En un patrón hipnótico de arco iris se aplicó cuidadosamente una capa brillante de pintura roja, blanca y rosa sobre el casco. Los ingenieros que lo examinaron pudieron ver un ejército de pequeños drones y máquinas moviendo piezas y muebles por su interior, atornillándolos. Y entonces, algo completamente inesperado. Una vez que la nave estuvo pintada y cargada de combustible, se desplegaron nuevamente los apéndices de construcción. Una sección completa de la nave, nuevamente, fue desmantelada, componente por componente, limpiada de pintura y devuelta al almacenamiento. Fue casi como si los monstruos mecánicos hubieran horneado un pastel y luego hubieran cortado un trozo. Ese trozo fue reemplazado por otra cosa. Se construyó un trozo similar de nave, solo que este llevaba un cañón poderoso, presumiblemente un rayo láser de a bordo de algún tipo. Después de una rápida repintación, los motores del barco de repente cobraron vida, salieron del dique seco y así como así saltaron al sistema estelar. Momentos después, el proceso comenzó a repetirse cuando la pequeña fragata minera regresó para su 10º viaje. Mis ingenieros estaban fuera de sí, incapaces de comprender que un solo ser humano, con sus sistemas automatizados, fuera capaz de hacer en el espacio de solo 2 horas lo que nuestras estaciones llenas de miles de personas tardan 6 meses en hacer, y todo esto hecho con maquinaria avanzada. Por supuesto, esto sin contar que todo lo hizo un solo hombre. Aún así, algo completamente impresionante. Nuestra demostración se vio interrumpida por la repentina llegada de un buque de guerra Ramati. Eran unas extrañas cosas alargadas, con armas principales pesadas y cascos de formas extrañas. Esperábamos algunos ataques al espacio humano, por eso usamos una nave camuflada después de todo, pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que sucedió a continuación. La pequeña fragata minera giró la mirada y atacó al recién llegado, y mientras el capitán de la nave Ramati escupía su discurso, se dieron cuenta demasiado tarde de que esa pequeña nave estaba en rumbo de colisión. Nos preguntamos qué podría hacerle al buque de guerra mucho más grande y poderoso. Casi nos reímos ante el acto de desafío. Casi.
hasta que esos taladros impactaron contra el casco. Atravesó el casco de 1 metro de espesor de la nave Ramati como un cuchillo cortando mantequilla. Podíamos escuchar transmisiones interceptadas de pánico y conmoción mientras el pequeño taladro masticaba rápidamente el material del casco, dejando un enorme agujero en el casco del que se derramaron cientos de cuerpos de tripulantes muertos. Tan rápido como entró, salió casualmente por el otro lado. Luego se abalanzó para atacar de nuevo. La nave había sido efectivamente destripada como un parásito se hubiera comido un cadáver, y no pudo hacer nada mientras la nave minera se abalanzaba rápidamente, apuntando sus taladros al puente de la nave, mucho más grande, cerca del frente. Grabamos con gran detalle y calidad de sonido los últimos gritos desesperados del capitán de la nave y su tripulación cuando los taladros los hicieron papilla o los lanzaron al espacio por el agujero creado. Luego, la nave perforó hasta el reactor, dejó caer una de sus bombas de gravedad en la sala de máquinas de la nave y luego salió rápidamente hacia atrás por la parte delantera. La explosión fue más que impresionante, ya que la nave Ramati se hizo añicos en 3 pedazos distintos. Cuando cesaron los gritos de la radio y las llamadas de socorro para las naves de escape quedaron fuera de alcance, la nave de perforación disparó una especie de arpones que hundieron cables largos y flexibles en trozos más grandes de los restos. La nave de perforación arrastró los restos desguanzados y observamos con asombro cómo la multitud de apéndices destrozaban sistemáticamente los restos, extrayendo con precisión componentes y equipos importantes. Cada pieza probablemente cosas que los humanos querían desmontar para realizar ingeniería inversa. Se colocó inmediatamente en pales y se colocó en una cubierta abierta. 4 grandes trozos fueron rápidamente remolcados, desmantelados y preparados para su envío 1 hora después del combate. Una nave de guerra de los Ramati, una nave que era temida en toda la galaxia, fue derribada y desapareció de la realidad por un tipo en una plataforma minera. A los pocos momentos de que se desmantelara el último trozo de escombros, la estación comenzó a funcionar de nuevo. Para nuestra sorpresa, rápidamente se montó una nave completamente nueva. Se le aprovisionó de combustible y se cargaron todos los componentes y las partes capturadas, para luego, presumiblemente, salir del sistema estelar. La plataforma minera volvió a sus operaciones normales y otro asteroide fue rápidamente retirado de la zona. Me detuve a pensar un momento. Ok, está bien, señores. Me gustaría que todos pensáramos un momento. Pensemos, consideremos todo lo que ha sucedido aquí, justo a frente en nuestras narices. Dije y dejé que mis hombres pensaran. Dejé pasar unos minutos y luego nuevamente hablé. Acabamos de ver una plataforma minera, una máquina trituradora de rocas que convierte una gran nave espacial, que es uno de los muchos terrores de la galaxia, en un montón de escoria y piezas. Ahora, en breve, los humanos también tendrán la tecnología de los Ramati. Piensen en la humanidad y su reputación. Ahora, aunque de corta duración, pero bien catalogada de adquirir tecnología de quienes los atacan. Dije y permití que mis hombres pensaran un poco más en ello. Justo cuando la plataforma minera terminaba de destruir otro asteroide, uno de mis ingenieros chilló de terror cuando se dio la vuelta y apuntó sus enormes mandíbulas masticadoras de naves espaciales hacia nosotros. Se quedó allí unos momentos más y luego comenzó a acercarse, poniéndose rápidamente a una distancia de ataque, apenas fuera del alcance de los láseres de nuestra nave. También parece que con este tipo de tecnología, los humanos pueden producir en masa flotas enteras de naves de guerra en una 20ª parte del tiempo. Tal vez menos que nosotros, y un solo humano con un taladro puede básicamente construir una flota entera por sí solo. A juzgar por su tecnología de automatización, es probable que ni siquiera necesiten tripulación para algunas naves. Piensen en eso por un momento. Una vez más, pasaron unos minutos y el buque perforador permaneció allí, esperando pacientemente que algo sucediera, mirándonos fijamente. Ahora, pensemos un momento en todo lo que acabo de decir. ¿Alguien más piensa que enfadar a estos humanos sería una mala idea? Sí, señor. Respondió toda la tripulación. Estamos de acuerdo, sargento. Salude a la nave humana, disculpémonos por nuestra intrusión y roguémosle educadamente que nos permita irnos. Los saludamos y en cuestión de momentos tuvimos una transmisión de video.
Parecía humano, pero estaba cubierto de cibernética y maquinaria. Esos humanos también estaban locos por haber cambiado tanto sus cuerpos. Este nivel de aumento cibernético era inaudito, casi blasfemo en la galaxia. ¿Qué es lo que quieren? La voz biomecánica me desconcertó y su aparición me sobresaltó un poco. No tengo idea de por qué dije lo que dije después de esto, pero supongo que estaba tan sorprendido que lo solté sin más. Disculpe, lamento la intrusión. ¿Podríamos pasar y conversar un rato mientras almorzamos? Toda mi tripulación me miró y de repente me di cuenta de lo que había dicho. Me di una bofetada en la cara avergonzado. Lo que quise decir fue... Sí, claro, pasa, pero asegúrate de que no atrapen esas pequeñas bestias. No les importa lo que encuentren. Si no está registrado, lo destrozarán. Nos vemos en un rato. Dijo y desapareció. La plataforma minera dio la vuelta y se acopló a la estación esperándonos. Espera, ¿qué? Piloto, vamos, supongo. Dije, todavía incapaz de comprender qué diablos acababa de pasar. Vayan por el lado derecho. El lado izquierdo equivale a la muerte. El lado derecho equivale a no morir. Las cerraduras magnéticas los asegurarán al muelle. Dijo el humano por la radio. ¿Puedo preguntar por qué nos permitiste venir? Esto es muy inusual. Dije, temblando por el impacto de la nave al atracar en la estación. Bueno, lo preguntaron educadamente. Eres uno de los pocos que lo hizo. Normalmente solo son fanfarrones hambrientos de poder. Es muy refrescante ver finalmente a algunas personas civilizadas reales en la galaxia, a diferencia de los bárbaros fanfarrones que solemos encontrarnos. Siempre me alegra ver algo con inteligencia real en lugar de solo otro gran pene para balancear. De todos modos, estás de suerte. Es lunes de pastel de carne. Te espera un buen regalo. Adelante, pasen. Solo espero que puedan respirar oxígeno. Me quedé allí sentado unos minutos y me pregunté qué hacer. Al final, me di por vencido y grité ¡Hora del almuerzo! a la tripulación y me dirigí a reunirme con el humano. Hola gente, recuerden que si les gustan los videos pueden ayudarme demasiado comentando, compartiendo y reaccionando a los videos. Además, pueden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video nuevo.